Todos los periódicos opinan y quieren tomar las decisiones por Izquierda Unida. El Partido Socialista Obrero Español también metiendo dentro de Izquierda Unida la confusión y el debate y arrimando el asco a su sardina. La propia dirección extremeña teniendo que soportar presiones internas y externas. Era muy difícil. Pero hicieron lo que tenían que hacer. Urnas y que decida la organización. No conozco otro método de dirigir más democrático. Yo iré a la campaña electoral, si así lo decidís, porque estoy de acuerdo con lo que allí se ha dicho. La segunda razón es que se ha olvidado con esto de la campaña, pero en este año hace 25 años que existe Izquierda Unida. 25 años. A veces parecen 2500, por la cantidad de acontecimientos, de sucesos, de propuestas de programas, de debate, de tensiones, de enfrentamientos, por la cantidad de fuego de artillería que hemos tenido que estar soportando durante tantos años. Una artillería externa y una artillería interna. Y siempre por lo mismo que después iré explicando. Pero yo recomendaría que cuando pase el día 20, si no lo tenéis en la dirección de Extremadura, yo lo mando, y que lo lean los militantes, el documento con que se funda Izquierda Unida en Madrid, el día 27 de abril de 1986, leedlo. Leedlo porque a la luz de lo que está ocurriendo ahora es clarividente. Por tanto, cuando lo leáis y veáis que está pasando exactamente lo mismo que dio origen a Izquierda Unida, os sentiréis que nosotros somos necesarios siempre y cuando hagamos las cosas bien. Y la tercera causa es explicar un poco lo que está pasando. Cuando yo dejé de ser coordinador general me volví a la enseñanza, pero seguí en la actividad política en una trinchera, en segunda línea, como tenía que hacer, y dediqué lo que yo había hecho entonces. Yo he sido siempre un hombre de estudio, me dediqué a estudiar, y cuando llegó la crisis, generalmente son 2, 3 y hasta 4 horas todas las noches que recibo información de compañeros economistas, del diario El Economista, donde escribo todos los martes, que me dan información económica, análisis de otras personas, análisis de los compañeros de Izquierda Unida de Madrid, y he seguido la crisis. Y por tanto me dedico a estudiarla y doy conferencias en ellas en algunas universidades. Y tengo que contaros qué es lo que está pasando. Lo que está pasando porque después del día 20 va a ser tremendo. Pero cuidado, va a ser tremendo salga Mariano Rajoy o salga Rubalcaba. Y voy a explicaros por qué. Porque no es un problema de personas, es un problema de quien se pone en ese carril termina haciendo lo mismo. Es decir, que si los dirigentes de Izquierda Unida se pusieran en ese carril, harían exactamente lo mismo. No es una cuestión de la vereda que se coge. Si esta vereda va al río, te llames como te llames, tú vas al río. Es decir, no consintáis que la gente resuelva este problema cuando no quiere pensar. Es que este es un hijo de su madre. No, 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 no es un problema de cosas personales. Es una cuestión de la política que hacen. Y en esa vereda están los dos, Mariano y Alfredo. ¿Por qué? Porque han cogido ese camino que voy a explicar ahora. Estamos en unos momentos en que las personas de derecha, los trabajadores que votan a la derecha o votan al PSOE, van a sufrir lo mismo que nos votan a nosotros. Estamos en un momento en que existe la derecha e izquierda, pero el conflicto hoy, los de arriba contra los de abajo, los de arriba machacando a los de abajo. Que a veces los de abajo siguen con sus anteojeras creyendo que Rajoy o Rubalcaba le va a solucionar el problema, es cuestión de paciencia. Son unas pobres víctimas que votan a sus verdugos. Tenemos que enseñarles con nuestra práctica, con nuestra experiencia y con nuestra infinita paciencia y ejemplo que despierten a lo que realmente estoy explicando de la vereda o del caminito que va al río.
Y para mejor explicarlo, tengo que contar lo que me pasó hoy exactamente hace un mes. Estaba en un debate en Madrid en la Fundación Canal. Un debate que se transmitió por circuito cerrado a los abonados, yo tengo la cinta, y tuve delante discutiendo al presidente de la Comisión Nacional de Valores y al consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Económica de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano. Y en un momento del debate, el señor Manglano me dice las siguientes palabras: señor Anguita, la democracia dejada de suyo, dejada libremente, termina en la demagogia y el populismo. Yo ya puse las orejas de punta porque digo, aquí viene, efectivamente, acusan a Chávez de populista. Es decir, cuando éste utiliza su legítimo poder que ha salido de las urnas en favorecer a los que no tienen nada, le llaman populista. Así que, señor Anguita, para evitar que la democracia termine en el populismo y termine en esta especie de degradación de la economía, hay que ponerle a la democracia controles. Y entonces dije, no ingenuamente, sí, señor Manglano, los controles de la democracia son las constituciones, los parlamentos, los tribunales y el pueblo soberano. ¿No dicen que la soberanía reside en el pueblo? Respuesta del señor Manglano, no, señor Anguita, los mercados. Ahí estuvo claro. Estuvo claro que cuando se está teorizando desde todas partes, desde la derecha, que la soberanía popular, la democracia, algo que no ha sido elegido democráticamente, controla a la democracia. Y yo le puse un nombre que he dado en los medios de comunicación. Se llama fascismo financiero. Y lo voy a explicar. El presidente de gobierno de España, surgido de unas urnas, recibe una llamada telefónica, igual que Berlusconi, que le lanzan otra, diciendo: si queréis una ayuda del Banco Central Europeo, tenéis que cambiar la Constitución española. Y de noche, con nocturnidad, y con el otro cómplice de la misma vereda que tanto monta tanto, aprueban una Constitución en la que se introduce un párrafo que no lo han dicho mucho los medios de comunicación. Es el siguiente: el pago de la deuda es prioritario. Es decir, que para pagarle los intereses a los bancos, si no hay para pagar pensiones, no se pagan las pensiones. Esta es la reforma constitucional que se ha hecho contra los trabajadores, aparte de que voten a PP, aparte de que voten a... Cuando el Banco Central Europeo, el señor Trichet, que ya hace daño su puesto, le obliga al presidente Zapatero, este se pone de rodillas y acepta. Cuidado, yo recuerdo cuando el fascismo hablaba de patria, dejadme ahí la idea, pero no lo olvidéis, la patria, todo por la patria. Pero es que hace exactamente unas horas, creo que 48 horas, según las informaciones que yo leí anoche, y he dicho en rueda de prensa de dónde venían las informaciones, Mariano Rajoy, a cambio de 100.000 millones de euros, está dispuesto a aplicar en España las medidas que le diga la señora Merkel. Pero hay más. Todo es una pura sumisión a lo que digan los poderes europeos que no ha votado nadie. Son los mercados. ¿Y quiénes son los mercados? Los mercados son el señor Botín, el Banco de Santander, el señor González, del Banco de Bilbao Vizcaya, los bancos holandeses, alemanes, franceses, italianos. Son los funcionarios estos de la bolsa que cogen los pequeños ahorros de una persona, de nosotros, el que lo haga y lo tenga, y lo invierten extorsionando a los países. Y la pobre gente que ha ahorrado un dinero y que lo tiene guardado porque quiere tener para la vejez, no sabe lo que están haciendo con su dinero. Están usando el dinero del pueblo contra el propio pueblo. Pues bien, cuando resulta que las decisiones que tienen que tomar los poderes emanados del pueblo son sustituidas por un poder que nadie ha elegido, estamos ante una dictadura. Pero una dictadura que tiene un ropaje especial. En la época de Hitler, Alemania
la raza aria, en la época de Mussolini el pueblo italiano, en la época de Franco España, todo por España, todo por los mercados. Es el mismo ropaje fascista. No hay ninguna explicación serena, convincente de por qué lo hace. Es que lo dicen los mercados. Pues bien, dejemos las elecciones. Que no haya elecciones. ¿O es que acaso las elecciones qué son? Elecciones para elegir el capataz, porque al amo no podemos votarlo. Acaba de recordar la televisión extremeña, creo, que están poniendo en la radio una entrevista que hice hace unos años, cuando dije, vamos al desastre. Estamos en el desastre, pero tengo que deciros algo peor. Esto es como la medalla del amor. Esto es... Exacto, sí, tengo que decirlo. Es mejor que mañana y es inevitable si no luchamos contra ello, que será la parte final de mi intervención. Repito, cuando Mariano Rajoy dijo el otro día en la entrevista, porque yo los escucho, quiero saber qué dice, que no tocaría las pensiones, llega a un estudio y empieza a demostrar que también las va a tocar. Y a mí me afecta, porque yo soy pensionista, que es lo que estoy cobrando, me afecta también. Pero la pensión de profesor. Bien, ¿por qué? Las pensiones, los gastos en España en estos momentos son 133.000 millones de euros. Casi la tercera parte de los presupuestos generales del Estado. Es la partida más cuantiosa. La Unión Europea le obliga a España a que rebaje el déficit. España va a tener que poner a la vereda que recortar 16.000 millones de euros. Pues recortándole otra vez a los funcionarios, subiendo el IVA a la gasolina, no se coge este dinero. Pero como Rajoy y Rubalcaba no quieren hablar de una reforma fiscal por la que el capital pague, no tienen más remedio que coger la tijera. Y cuando resulta que la cuenta no le salga, también las pensiones van a ser recortadas. ¿Por qué? ¿Es un cafre el señor Rajoy? ¿Es un malvado el señor Rubalcaba? No, son dos que se han puesto en la misma vereda que va exactamente al mismo día. Yo recuerdo en actos de otros años, en otros momentos, se hablaba de justicia, de democracia, de libertad, de progreso, de trabajo. Han desaparecido esas palabras. ¿No os dais cuenta? Se hablan de mercado, de competitividad, de crecimiento sostenido. Ya no se habla de empresarios, se habla de emprendedores. Cuidado con la palabra. Las palabras nunca son inocentes. Ya lo decía Lenin y llevaba razón. Las palabras son como fusiles. Emprendedor, yo no tengo nada contra los empresarios, pero son empresarios y quieren ganar dinero, si yo lo veo lógico. ¿Por qué modifica usted el concepto empresario y lo sustituye por emprendedor? Porque suaviza el caramelo envenenado. Porque hace colocar una palabra, emprender significa una persona que arriesga, que quiere la aventura, que quiere hacer cosas benéficas. No, quiere ganar dinero. Y es empresario, pero quitan esa palabra. Hemos modificado el lenguaje. Y el pueblo español poco a poco se lo ha ido tragando. Y cada vez que traga esas palabras, asimila fascismo, le entra en el organismo, lo digiere y le va a todas sus células, fundamentalmente a la célula crisis, a la célula del pensamiento. Por eso es fascismo financiero. Pero sigue esa lluvia ante un drama tremendo. No tienen solución. Y quiero en esto ser especialmente duro y claro. No hay salida así. La crisis no se acaba. La deuda no se puede pagar. Se pongan como se pongan. No hay dinero para pagarla. ¿Por qué? Porque Occidente tiene una crisis tremenda.
Ya Carlos Marx habló de la crisis del sistema capitalista, pero esta es una crisis todavía más grave, por una razón. Nosotros formamos parte de lo que se ha llamado la sociedad occidental. La sociedad occidental, tan bonita ella, presentada como lo mejor al resto del mundo, ha tenido dos pilares. Se basaba en dos piedras angulares. La primera era el capitalismo, que surge, tal y como lo conocemos, en el siglo XVIII con la Revolución Industrial en Inglaterra. Y la otra era la democracia representativa. El capitalismo fue el que empezó a hablar de la democracia representativa, falsificando la Revolución Francesa que se hizo en 1789. Entonces, los parlamentos intocables, lo que diga la soberanía popular, eso es como si fuese palabra de la divinidad. Esto ha sido el lenguaje de la derecha civilizada, democrática, claro, democrática, menos cuando se le tocaba la cartera y entonces alimentaba los fascismos. España, Chile y todos los dictadores que la derecha y el capitalismo han ido cometiendo. El sistema democrático capitalista es verdad que habla de las libertades, que habla de la justicia social, pero tiene un límite, la cartera. Y cuando llega ese momento, el fascismo muestra su cara. ¿Y su cara sabéis cuál es? El fascismo es, como ha dicho Pedro, el capitalismo en los momentos de crisis. Se quita la máscara. Se quita la máscara en Libia, se la van a quitar en Irán, se la está quitando permanentemente ante la gente que traga a través de la televisión los cuentos chinos que las imágenes le van lanzando. Pues bien, en este momento está ocurriendo lo siguiente. Uno de los dos pilares, el capitalismo, se está tragando al otro, a la democracia. Hasta ahora habían mantenido la ficción de que los gobiernos democráticos y los diputados habían sido elegidos y tomaban decisiones. Ahora ya no las toman. Se las da el capitalismo financiero. Es decir, el pilar del capitalismo se ha tragado al pilar democrático. Ya no hablan de democracia. Y cuando hablan, es como el señor Manglano para decirme que cuidado con la democracia, que tiene que tener alguien que le diga lo que hay que hacer. Eso, compañeras y compañeros, se llama fascismo. No otra cosa era el régimen de Franco. Porque incluso os digo que cuando el régimen de Franco perseguía las libertades, tocaros la chaqueta, tocaros el vestido. Poco a poco, suavemente, empiezan a coartar la libertad a través del sitio más terreno, no en la calle, en la mente nuestra. Se están apoderando de nuestra mente. ¿Queréis escucharlo? Yo que voy a los institutos a explicarle a los alumnos los derechos humanos, estoy harto de que los alumnos me pregunten en la hora y media de coloquio. Sí, señora Anguita, pero es que nosotros, es que en España hemos gastado por encima de lo que podíamos. Y digo, yo no, hijo mío, estoy seguro que tu madre tampoco. Pero el pueblo español acepta que hemos derrochado dinero, se lo ha tragado. Los ciudadanos de España se están tragando el cuento y dicen, es que hemos gastado más de lo que teníamos. Tú, infeliz, ¿desde cuándo has gastado ese dinero? Cayendo en los partidos de fútbol, cayendo en los programas de televisión, cayendo en las revistas que no sé qué enseñan o qué dicen, y el pueblo narcotizado, drogado, dopado, sedado, y diciendo algo espantoso. Empieza por creer en lo que yo he llamado la moral del esclavo. Había un escritor muy de derechas, aunque buen escritor, llamado José María Pemán, de mi tierra, escribió una vez, decía lo siguiente: la criada se siente muy reconocida y muy contenta cuando ve a su señora lucir las joyas, porque piensa que en el fondo, como es su señorita, ella también las lleva. Yo no he visto un caso de mayor abyección de mente esclava. El oprimido, el machacado, le da la razón a su verdugo, ha llegado al nivel más bajo de abyección que puede tener un ser humano. Bendecir a la porra que le golpea, besar a los pies que le patean. Eso está ocurriendo. Y claro, como todos los fascismos,
ellos enseñan a un enemigo y lo ponen ahí, es el chivo expiatorio. El chivo expiatorio es la política. Pero cuidado, voy a ser duro con un tipo de público español. ¿Roban? Sí, que hay gente que roba. Pero también es cierto que la habéis vuelto a votar, queridos conciudadanos españoles. Sois igualmente vosotros corruptos y ladrones. No es tu caso. Vale, que me dirán lo que es tu caso, ya saben de qué vivo. En Córdoba lo saben perfectamente. Pero como yo hay muchos. Están aquí. Y en otro sitio, así. Pero no le interesa fijarse en los que no son corruptos. Porque si se fijan en los que no son corruptos, ellos tendrían que copiar el modelo de los no corruptos. Pero como quieren justificar sus corruptelas pequeñitas, pero que sostienen las grandes corruptelas, dicen todos estos son unos ladrones y unos corruptos. Es la justificación de la propia perversidad, de la propia tendencia al delito. Pero es un lenguaje fascista. El lenguaje fascista, como Franco decía a un ministro, haga usted como yo, no se meta en política. Era el jefe del Estado. No creo que fuera una cosa que... La perversión de la idea ha llegado a tal extremo que hace muchos años, en la Junta de Andalucía, en la mesa de portavoces, cuando se hace el orden del día, el diputado del Partido Socialista Obrero Español le dice a nuestro portavoz, que hizo una propuesta, dice, señor presidente, el portavoz de Izquierda Unida quiere politizar a este parlamento. Es decir, politizar a este parlamento. Es el lenguaje fascista. Y ese hombre no lo sabía, pero estaba hablando fascismo sin saberlo. A la política, yo me parece muy bien que los políticos chorizos los metan en la cárcel y por ser políticos le pongan el doble de pena, pero nunca he oído hablar del empresario ladrón que se lleva la subvención, que la trinca o que soborna al político. No he podido hablar todavía ni he oído hablar de que aquellos que pagan sus impuestos fuera, los jugadores de la selección nacional española, tenían que pagar los impuestos en España. Mosqueante que cojan a la política y la digan, aquí están los responsables. Es el viejo truco de la Iglesia Católica con el Cordero de Dios. Todo el pueblo depositaba las manos sobre el Cordero y dice, aquí están los pecados del pueblo. Mataban al Cordero y ellos iban tranquilamente. Es sospechoso, es una trampa indecente en la que nuestro pueblo cae una y otra vez. Fascismo financiero en la medida en que las palabras competitividad, mercado, crecimiento sostenido, eficacia, hay que ahorrar, claro que hay que ahorrar. Pues sí, claro que sí que hay que ahorrar. Vamos a empezar. Vamos a hablar de los gastos suntuarios. Vamos a hablar de los gastos militares, queridos señores. Que nunca hablamos de eso. Yo no sé por qué no se puede hablar de los gastos militares. Vamos a hacer auditorías de cómo funciona esto. Vamos a hablar de los impuestos. Que esta España nuestra es de los países de la Europa de 15 que menos impuestos paga y menos Estado social tiene. Aquí no se le toca nada a todos estos caballeros y señoras que están con su capital haciendo lo que quieren. No se le toca. ¿Pero qué? Porque hay que ahorrar, hay que hacer una política de austeridad, los tiempos vienen malos y nuestro pueblo se lo traga y se lo sigue tragando. Es decir, a eso hay que plantearle cara, que será la parte última de intervención, la cual voy a abordar en estos momentos. Por tanto, resumo esta. Lo que viene es durísimo. Es más. Pero además no se va a esperar a que pasen 100 días. Mariano Rajoy o Alfredo Pérez Rubalcaba lo pondrían en marcha cuando pueden. ¿Por qué? Que no buscáis que si son malas personas, nos equivocamos. Se han puesto en la misma vereda cogiditos de la mano y termina esa vereda en el mismo sitio. Por eso cuando hablamos de las dos orillas, discurso que sigo defendiendo, yo no hablaba de que eran iguales. Decía que están en la misma orilla, que están.
Y digo que están y no digo que son, por respeto a esa militancia del Partido Socialista que todavía cree que su partido no ha cambiado muchísimo, es otro, dando la vuelta al calcetín, pero tú sigues todavía cayendo en estas cosas. Y ahí tenemos nosotros que entrar. Es decir, vienen tiempos difíciles, porque es la lógica del capital. No pedirle peras al olmo. No hagáis como la estupidez de Nicolás Sarkozy. Hay que refundar al capitalismo, y se quedó tan ancho. Yo creo que el pueblo español tenía que haber puesto: vete a la calle por tonto. Eso no se puede decir. El capitalismo no admite refundación ninguna. Pero viste, aparecen los titulares y la gente se lo cree. Por tanto, esa gente actúa según su lógica. Y es implacable. Funciona como tiene que funcionar. Avanzan peones y avanzan mientras la izquierda globalmente retrocede. Pero retrocede porque ella ha querido. Yo quiero recordar hoy aquí, cuando se ha hablado de problemas en Extremadura, los que yo sufrí cuando Maastricht, que ahí está el origen de los problemas de hoy en día. Sí. Cuando Izquierda Unida mayoritariamente dijo que aquello era un disparate, he tenido que leer en El País de hace 4 días a Felipe González decir, o mejor, escribir, que el disparate de la moneda única es que se abordó sin haber hecho antes una unión financiera. Exactamente lo mismo que yo dije y me llevé por parte de él reprimenda, insultos y críticas. Ha habido que esperar 18 años para poder decir desde el cansancio y desde el aburrimiento: llevábamos razón. Pero ¿a qué costa? A costa de incomprensiones, incluso por los nuestros. No puede esto seguir así. No podemos seguir llevando razón y que nos la reconozcan dentro de 25 años. No hay cuerpo que lo aguante. Ya es cuestión de que la gente comience a darse cuenta de algo muy sencillo. Y decírselo a la gente. Compañeras y compañeros, el que vota tiene su parte de responsabilidad en lo que salga. Porque es muy curioso, yo voto, no, tú tendrás un infinitésimo, una milmillonésima o milbillonésima, pero al votar al PSOE o al PP, tú eres partícipe de esa política, te guste o no, es verdad. Este lenguaje puede parecer duro, pero yo me atengo a lo que leí en una serie de la UGT de Cartagena hace muchos años, una frase de Largo Caballero, que era socialista: a los trabajadores hay que decirle la verdad, aunque no les guste, pues hay que decirle la verdad, porque uno tiene que estar desde la izquierda, cuando estás en los cargos públicos, ves cosas que los demás no ven, se las tiene que decir: mira lo que está ocurriendo, es que no me gusta, pues lo siento, te lo tengo que decir, no te voto, no me votes, pero mi obligación de izquierda es decirte lo que hay, abrirte los ojos en la medida en que yo pueda ayudarte a ello. Pues bien, ante esa lógica del capital no podemos oponer pellizcos. Imaginaros a un luchador de Kachikang o de lucha libre de 120 kilos y enfrente le ponemos otro que en vez de darle golpe y mamporro le tira pellizquitos de monja. ¿A dónde voy? No podemos convocar mañana una huelga y al día siguiente, bueno, ya veremos cuándo convocamos otra. No podemos decir qué malo es lo que viene de Europa después de haber votado que sí a Maastricht. ¿Verdad, queridos compañeros de UGT y de Comisiones Obreras? No se puede estar con esta Europa porque mola, porque es la moda, porque es el discurso moderno, y a su vez decir qué es lo que están haciendo. Porque si eso es así, se termina suplicando, se termina gimiendo, se termina sin fuerzas. Y entonces, convoquemos una huelga. Pues sí, pero las huelgas hay que convocarlas para saber qué hacemos al día siguiente. Porque el problema de la huelga no es convocarla. El problema es qué hago después si gano, qué hago después si pierdo. Esto es como los generales cuando planifican una batalla. O lo tienes planificado, qué puñeta de dirigentes sois, que no planificáis lo que pueda ocurrir en el tablero de la política y de lo social. Claro, esto obliga a que los generales no confíen en los pellizcos.